Muy buen día, gente deportista, bienvenidos a otro capítulo de Cadena Aceitosa. En el día de hoy vamos a estar grabando un capítulo para mostrarles los 5 errores más comunes al bajar en mountain bike. Esperamos que esos malos hábitos y esos errores no se te peguen y si ya los tienes puedas deshacerte rápidamente de ellos. De la misma manera también al bajar en mountain bike hay ciertos aspectos importantes que controlar, como la presión de los neumáticos y regular las manetas, cosa que te vamos a estar enseñando en este capítulo. No te lo pierdas. Bien, otro de los aspectos importantes al bajar en mountain bike es regular los frenos y regular la maneta. Para esto vamos a ver los frenos de la marca Shimano, los frenos Shimano C. Todos los frenos son totalmente distintos, los frenos SRAM, los frenos Trecto, todas las otras marcas tienen su particularidad individual para graduarlos. En el caso de los Shimano y la mayoría de los Shimano C, como pueden ver en la maneta tiene una abertura en la cual puedes insertar una pequeña llave Allen, que lo que va a hacer es que la maneta se abra o se contraiga más cerca del manillar. Todo depende obviamente del gusto y de la sensación, si quieres andar con unos frenos un poco más largos o con un freno más corto. Particularmente yo les recomiendo con una sensación intermedia, de manera que te dé seguridad al frenar, de que sientas que efectivamente estás aplicando la maneta y que no sientas que son esos frenos largos, chiclosos que lleguen hasta el fondo. Lo ideal es tener en una posición de no tocarlos por lo menos 2 dedos y al tocar el freno por lo menos una posición de 1 o 1,5 dedos. Mal hábito número 1, bajar con la cabeza pasado el manillar. El error clásico de todo ciclista que está comenzando es pasar con la cabeza pasado el manillar. Ello lo único que vas a lograr es que cuando frenes, eyectes y te vayas por encima de la bicicleta. Mal hábito número 2, el sillín muy alto. Mal hábito número 3, frenar con la maneta trasera bruscamente. En el mal hábito número 3, si frenas con la maneta trasera bruscamente, lo único que haces es que la bicicleta derrape y puedas perder el control de la misma, ocasionando una caída en el terreno. Mal hábito número 4, frenar solo con la rueda delantera y bruscamente. Mal hábito número 4, lo único que logras es, si bien detienes la bicicleta, porque el 70% del freno está en la parte delantera, lo único que logras es salir eyectado completamente hacia adelante, perdiendo el control de la misma y resultando en una muy fea y bochornosa caída. Veamos ahora una correcta bajada, recordando los 1, 2, 3, 4 hábitos más correctos del mountain bike. Para eso, nuestro rider Raúl nos va a mostrar ahora una bajada sin cometer los errores. En la bajada, una bajada que tiene un derrape un poco suelto, libre de piedras, pero algunos obstáculos. Raúl va a ir bajando, controlando la velocidad, aplicando el culo hacia atrás, el sillín bajo y frenando. 0 caídas. Esperemos que con estas recomendaciones puedas bajar mejor del cerro y no cometer esos errores básicos. Nos vemos más adelante. 5 errores
más comunes el bajar en mountain bike. Vamos a repasar los errores más comunes. Lo primero, tener el sillín extremadamente alto. Tener el sillín extremadamente alto nos va a dar una sensación de como que estuviéramos en un edificio tipo Empire State en Nueva York, y la verdad, el ángulo de la bajada va a complicar mucho más la posición de bajada. Segundo error más típico que se comete: no controlar la presión de los neumáticos. Si bien unos neumáticos bien inflados pueden ayudarnos en las subidas, en las bajadas producen el efecto totalmente contrario y tenemos más bien efecto de rebote. Tercer error más común al bajar en mountain bike: frenar con las dos manetas al mismo tiempo o frenar bruscamente con la maneta delantera. Eso solamente lo único que lograrás será eyectarte de tu asiento y salir disparado y recibir un lindo golpe de frente en la parte vertical. Cuarto error más común del mountain bike: al bajar, estar mirando constantemente la rueda delantera y no estar mirando al frente. Parecía que llegáramos más, pero nada. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy, que hayan aprendido de los 4 o 5 consejos básicos de cómo bajar en mountain bike o los errores más comunes, que hayas aprendido cómo graduar tu maneta, en el caso mío una Shimano, para que esté más corta o más larga. Recuerda, nunca al momento de bajar sobrepasar tus capacidades, disfrutar en todo momento el deporte, y nos vemos en un próximo episodio de Cadena Aceitosa.